Hola, mi nombre es Joe de Villalobos, orientador, y esto es Invoca Podcast, un espacio donde converso con personas de diferentes profesiones y ocupaciones para que le pueda facilitar su proceso de elección de carrera. Y si usted no se encuentra en ese proceso, no se preocupe. Esto le puede ayudar a ampliar su perspectiva y a darle el valor que tienen todas las profesiones en esta sociedad en la que nos desenvolvemos. Esto es Invoca Podcast y realmente espero que pueda invocar su mejor realidad. Bueno, y no, vamos a dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas a Invoca Podcast. Hoy nos encontramos con Raiza Argüello, trabajadora social. ¿Cómo estás, Raiza? Muy bien, por dicha. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan bonito. Raiza, bueno, usted es trabajadora social. Bueno, no es trabajadora social, estudió trabajo social. Pero cuénteme un poco por qué trabajo social, cómo fue esa trayectoria hasta llegar a esa decisión. Ok, vamos a ver, cuando yo estaba en el colegio, en mi último año no tenía bien claro qué quería estudiar. Bueno, yo es que una de mis grandes pasiones, por decirlo así, es la lectura. Entonces pensaba mucho que quería estudiar bibliotecología, pero tenía miedo, no sé, tenía como miedo de que no hubiera trabajo o no sé, ¿verdad? Entonces me puse como a buscar ahí como que otras cosas podía estudiar y, y mi hermana fue la que en ese momento estudiaba estudios sociales y me decía, es que yo creo que hay una profesión que trabaja así como con niños, como con personas en las cárceles, como con mujeres y así. Y ella me dijo, yo no sé cómo se llama, no estoy segura, pero voy a averiguar. Entonces, una semana después que ella volvió a la U, me dijo, se llama trabajo social. Entonces yo no sabía que existía, digamos, hasta ese momento no sabía que existía. Y yo dije, uy, sí, eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Eso me parece genial, demasiado lindo. Y yo iba con eso. Entonces hice el examen de la U y esa era mi opción uno, digamos, y mi única opción en realidad. Creo que si no entraba a trabajo social, pues ya no entraba a nada, digamos, ¿verdad? Y, y entré a trabajo social y precisamente, digamos, como anécdota, la primera cosa que nos dijeron en el primer curso de trabajo social fue bueno, ¿quiénes de ustedes están aquí porque les gusta ayudar a la gente? Y todas levantamos la mano, porque eran la mayoría mujeres, ¿verdad? En ese tiempo éramos, si no me equivoco, la mayoría éramos mujeres y solo 2 hombres habían en la clase. Entonces Ujú. todas levantamos la mano así, bueno, la mayoría. Y las que no levantaron la mano era porque no querían estudiar trabajo social y estaban ahí y porque tenían, ¿verdad? Que estar. Y que Porque la fue que profe, le tienen el corte. sí, porque él fue lo que les dio, exacto. Y la Ajá. profe nos dijo como, era como un chiste, así como, bueno, si están aquí porque les gusta ayudar a la gente, les cuento que no se trata de eso esta carrera y que están equivocados, pero lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y entonces me acuerdo de ver así la cara de decepción de todas las compañeras, incluso la mía, ¿verdad? Como de, ¿cómo puede ser que no sea para ayudar a la gente esta profesión? Entonces, sí, o sea, quise entrar por eso mismo, por ayudar a la gente, por trabajar con la gente. Y en el camino me fui dando cuenta de que no era de eso que se trataba. Pero entonces, ¿de qué se trataban, sí? ¿Qué fue lo que fueron descubriendo? ¿Qué descubrieron al Ajá. final? Bueno, pues la explicación, digamos, que buena tiene, porque yo creo que todavía al día de hoy, cuando uno le pregunta, ¿y qué es eso de trabajo social? Hijo de puña, uno se queda así como en blanco, ¿verdad? Y no sabe ni qué decir y empieza como, dependiendo de la persona, le dice como, bueno, para mí es esto. Así como más teóricamente, somos como la profesión que busca como ser la mediadora entre el Estado o la organización para la que uno trabaje y la población. Entonces, viendo las necesidades de la población, entonces, ¿cómo hago yo para negociar, ya sea de una forma, vamos a ver, no es legal la palabra, pero de una forma, bueno, Justa. ajá, justa con el Estado? Y a veces en esa cuestión, ¿verdad?
una tiene que jugársela, porque no siempre el Estado le va a satisfacer las necesidades tal cual, digamos, no siempre lo ofrecen y a veces hay que maniobrar de una forma u otra para que eso llegue a suceder. Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? El trabajo social y, bueno, que se descompone en un montón de áreas. Hay trabajadores sociales casi que en todas las instituciones, ¿verdad? Entonces, eso sí, como en términos generales es lo que es trabajo social. Ujú, ujú. Y bueno, Ray, yo sé que dentro de ese amor tal vez que tenés por la lectura y demás, tal vez en algún momento en el trayecto, en alguna conversación lo hemos hablado un poco, pero bueno, a mí me gusta mucho lo que he escuchado sobre la historia de cómo nace el trabajo social. ¿Vos podrías contarme como a grandes rasgos cómo fue que nació esa profesión? Ujú. Bueno, la profesión nace después de la Revolución Industrial, en un momento en el que, este, vamos a ver, empezaron a quedar muchas personas en la pobreza y ya no estaba como el estado, ay, ¿cómo se llamaba este estado? Bueno, entra como el estado, la burguesía, ¿verdad? Entonces ya no está como el estado feudal, era la palabra. El estado feudal, Ajá. que en este estado pues toda la gente estaba bajo el dominio de un patrón, ¿verdad? De un patrón que no solamente les daba trabajo, sino que les daba casa y les daba un lugar pues para cosechar y para sembrar y demás. ¿Verdad? Entonces entra la revolución industrial, la revolución francesa y todo lo demás y todo viene a revolucionar el mundo. Entonces, pues ya la gente no tiene a este señor feudal que les daba como ese tipo de esclavitud, perdón, pero también de abrigo, ya no existe. Entonces la gente tiene que buscar cómo trabajar y cómo jugársela, ¿verdad? Por decirlo así. Y entonces empieza a caer mucha gente pues en el desempleo, bueno, en ese tiempo no sé si se llamaba así desempleo, y también en la pobreza. Ujú. Ahí es donde empieza pues la profesión de trabajo social y ahí sí, con señoras y con, bueno, sí, básicamente con señoras que tenían esta cuestión de su vocación, ¿verdad? De que yo quiero sí ayudar a la gente, yo quiero velar porque ellos no estén mal y entonces empiezan a hacer colectivos donde las señoras ayudan a poblaciones, ¿verdad? Ayudan a diferentes poblaciones que se encuentran en pobreza, a niños, a mujeres, a personas adultas mayores. Y esta situación, ¿verdad? Ella se va tecnificando poco a poco y con el tiempo se convierte ya en una profesión. Tiene sus orígenes mucho en la cuestión religiosa también, digamos, porque al final de cuentas era la iglesia, fue la iglesia por mucho tiempo la que también ayudó, ¿verdad? Ayudaba a la gente. Entonces, trabajo social tiene un origen como fuertemente de religioso, ¿verdad? Es algo que no podemos negar, sino que es parte de nosotros, de la profesión, nos compone. Esto es importante porque, eh, bueno, al menos desde lo que yo estudié, eh, se trabajaba mucho como con el trabajo social brasileño, que tiene como, Ajá. ha estudiado como mucho todo esto y tiene un fuerte componente marxista. Entonces, a veces como que se quiere uno como desligar de esto, pero en realidad, pues lo compone, ¿verdad? Todo este trabajo de caritativo, de las, digamos, también de las señoras que eran monjas también y todo. Entonces, todo esto nos compone como trabajo social. Y Como el, quizá tal vez, Raiza, también como en la parte como de distribuir todo equitativamente, como que a todo les corresponde o les vaya a corresponder, sí, de nuevo, lo justo, lo... sí, en realidad no es una cuestión de justicia, porque Ajá, esto es como importante, no es que trabajo social, o sea, tal vez se pudo tener como esa concepción, pero en realidad es algo que no va a pasar, ¿verdad? O sea, ¿cómo decirlo? En ese momento no era lo que se quería era que la gente tuviera como lo básico para vivir, pero tal vez no se pretendía que tuvieran como lo mismo, ¿verdad? Tal claro. vez yo creo que este es el ideal que tiene la profesión en este momento, que ojalá pues viviéramos en un mundo donde todas las personas pudiéramos tener acceso a todos los derechos, ¿verdad?
pero creo que en ese momento no era tal el objetivo. Ujú, ujú, ujú. Pero bueno, Ray, ahora en la historia me comentabas que empezaron ayudándole a la gente que en ese momento pues estaba como desempleada y que también había entrado como en cierta pobreza, pero ¿de qué forma les ayudaban? O sea, les ayudaban llevándoles, qué sé yo, alimentación, les ayudaban brindando algún tipo como de escucha, de acompañamiento, ¿de qué Más que forma? sí, como con sus necesidades básicas, ¿verdad? Como la creación de orfanatos, incluso como ya el Estado se tuvo que meter, porque antes el Estado tenía como un papel como muy, pues decirlo así, como muy superficial, ¿verdad? Estaba casi que compuesto solamente por la monarquía y cuando ya entra la revolución burguesa y bueno, con los ideales que tenían, entonces el Estado ya se vuelve como otra cuestión. También eso es importante porque es en el Estado que el trabajo social se integra, ¿verdad? Antes de eso no existía trabajo social, entonces no existía el Estado tampoco, digamos, bueno, más bien al revés. Ujú, Eh, ujú. entonces, eh, es como te decía, donde se empiezan a crear como esas cosas, como las ayudas para que la gente pudiera tener acceso a comida, es que si no tenían trabajo y pues se les daba alguna subvención, ¿verdad? Algún dinero, que se empezaban a crear como los orfanatos, ¿verdad? O asilos de ancianos, o sea, es ahí donde empiezan como a crearse todo ese tipo de cosas y es ahí también donde el trabajo social adquiere sentido. Claro, claro. De cierta forma, la persona que en este caso fungía como lo que hoy llamamos trabajador o trabajadora social, como que llevó la realidad que estaba ocurriendo en ese momento a nivel contextual, la llevó al Estado que se creó ya después en esa transición de lo feudal, ¿verdad? Y entonces él, como que la persona trabajadora social como que le llevó esa información y el Estado en ese momento ya empezó a tomar decisiones gracias a toda esa información que tal vez ya le empezaba a llegar generando ese vínculo que es la matriz actual también Ah, del trabajo social. exacto, con esto muy importante como que trabajo social no es una ciencia social, digamos, por decirlo así, como si lo es sociología, psicología y todas las demás, bueno, las demás ciencias sociales que hay. Ujú, Nosotros no nacemos desde la parte teórica, sino más bien al revés. Nosotros mm, nacemos de la parte del mundo del trabajo, ¿verdad? Y de ahí nos elevamos hacia la parte teórica, de ahí empezamos como a formular lo que te decía ahora, como es desde que nos volvemos, desde que somos este ente caritativo y benefactor, que empezamos a tecnificarnos y nos damos cuenta de que ocupamos pues, tener conocimiento teórico para poder trabajar. Pero ujú. somos al revés, digamos. Entonces, hay un debate interesante de si trabajo social es una ciencia o no. Según, bueno, lo que yo me llevé a la U y la posición que quise tomar, trabajo social no es una ciencia, pero eso no significa que no haya pues todo un conocimiento teórico importante que una tiene que tener para poder desarrollar su profesión. Ujú, ujú, ujú. Em, o sea, no, pero, no, pero digamos, al no englobarse en una ciencia en sí, Ujú. em, en sí lo que justificó o lo que justifica ya entonces al trabajo social en sí sería como su trabajo y lo que, o digamos, porque ahí sí, para que sea como englobado como en una ciencia, eh, es porque de cierta forma existe como todo este método, ¿verdad? Que El método justifica, científico. ajá, Ajá. que justifica esa acción Ujú. eh, y que la fundamenta de cierta forma. Entonces, en sí, ¿dónde se fundamenta entonces trabajo social en sí? Digamos, lo que se fundamenta es como en las mediaciones que le ocurren al ser humano, por decirlo así. Entonces, bueno, esto es como lo que recuerdo, ¿verdad? Un poco. Tenemos como mediaciones que son universales, que compartimos como todos los seres humanos, ¿verdad? Y tenemos también como las mediaciones más singulares, que es como la cuestión de lo socioeconómico, lo emocional, lo psicológico, bueno, todo esto. Entonces, es a partir como de las mediaciones donde se fundamenta como nuestro trabajo y no desde Ujú. un método científico como si lo es la psicología, la sociología, la geografía y demás. Ok, ok. Viene mucho también,
digamos, estas ciencias sociales iniciales vienen y comparten el método científico de las ciencias naturales. Y como te digo, trabajo social pues no, tampoco proviene de ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se diferencia. Ah, ok, ok, bueno, excelente, Ray. Este, ¿qué, qué particularidades crees que tiene trabajo social que la gente puede ignorar? Ujú. Bueno, creo que la primera es como, ya la dije, ¿verdad? Que no, o sea, como que no es nada más que yo soy súper buena persona y que por eso estudio trabajo social, ¿verdad? Ajá, ajá. Que a veces tal vez pensamos que es eso, como que, como que la profesión, toda la gente que la estudia es súper buena y súper linda y no, ¿verdad? Ajá. O Como sea, que y no, tiene un interés intrínseco de ayudar al otro y no, exacto, y quizá no es ese. y quizás no es eso exactamente. Pues como todas las personas, pues también se estudió tal vez para vivir, ¿verdad? Pues para ganar un salario para vivir. Eh, y no digo que no haya como una intención, pero no necesariamente sea el de ayudar a la gente. Eh, Otras cuestiones, bueno, alguna gente piensa que no hay que estudiar para ser trabajadora social, entonces eso creo que es algo importante. Claro, claro. Se tiene que saber que sí es una profesión, que sí tenemos, este, y pues ahí hasta maestrías y demás que la gente estudia. Eh, ¿Qué otra cosa sería? No sé, no se me ocurre nada más. Tal vez Ujú, en ujú. Sí, sí, sí. No, yo pienso que sí, ¿verdad? Como que se puede manejar como mucho a veces esa noción creo que pasa mucho como esta gama o esta rama social, ¿verdad? Para eso se estudia, ¿verdad? Como, como pasa en este caso, ¿verdad? Trabajo social. Trabajo pasa también a veces, como cuando se veía un orientador o una orientadora también en un colegio, en una escuela, y, ¿verdad? Siempre surge como esa noción, por dicha ya cada vez menos, Ujú. pero, pero a veces como que yo siento que se subestima un poco como esa habilidad social que se desarrolla y que es necesaria para poder humanizar una acción o para poder humanizar un servicio. En este caso, qué sé yo, la educación, que también hay trabajadores y trabajadores sociales que trabajan en la parte de educación. De hecho, yo a Raiza, no, nosotros nos conocimos trabajando en una escuela con un equipo interdisciplinario y, y a veces se llega como que se llega como a subestimar un poco esas habilidades y por eso, Ray, tal vez me gustaría tal vez saber como qué habilidades crees como que sean como necesarias en la parte como de trabajo social, eh, que vos crees que sí o sí tal vez una persona tiene que tener o al menos potencialmente tengan la noción de que potencialmente pueda desarrollar esas habilidades si quiere dedicarse a trabajo social. Ok. Bueno, ahora que estábamos hablando de eso nada más, estaba pensando que yo muchas veces, ya cuando empecé a trabajar profesionalmente, y me decía a mí misma que cualquier persona podía hacer lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? En realidad, cualquier persona, Ujú. pero hay que tener a veces mucho conocimiento teórico y también como una perspectiva un poquito diferente de la realidad para poder hacerlo bien, digamos, y para poder hacerlo, pues, lo más objetivo posible y como con el afán de la justicia social, que era lo que hablábamos ahorita. Pero bueno, algunas aptitudes que yo creo que se deben de tener para ser trabajadora social es como perder el miedo a hablar, ¿verdad? A hablar en público y a hablar con la gente, porque no digo que no se pueda tener, porque yo creo que yo al principio era muy así, digamos, tenía como mucho susto de como de hablar con la gente y de qué será, ¿verdad? Pero pues hay que tenerle o quitarse como ese miedillo que una pueda tener y saber que le va a tocar negociar, digamos, y que le va a tocar negociar no solamente con la población con la que usted trabaja, sino también con sus jefaturas. Este, Eso es como una cuestión ahí que se va adquiriendo con el tiempo también. En el caso mío, que trabajo con comunidad, también es todo un reto, o se convierte en todo un reto cuando uno se enfrenta a trabajar con comunidad, porque tal vez al principio o cuando se sale de la universidad uno tiene como mucho
como este bagaje teórico y tiene como una habladilla, decía yo, ¿verdad? Como esta Ujú. habladilla así, que suena muy académica y de un pronto a otro tenés que hablar con la gente y la gente a veces no entiende eso, ¿verdad? La gente quiere una respuesta ya y uno no puede llegarle, bueno, como con todo ese conocimiento y tirárselo encima. Entonces tiene como que trabajarse esa parte, tiene que trabajarse como la parte de acercarse a la población sin charlarearse, digamos, Ajá, sin ajá. volverse ahí, ¿verdad? Una pintilla, pero sí tiene como que tratar de acercarse a la población y que lo entiendan como su lenguaje. Claro, claro, que te vean como una persona, obviamente, de que obviamente tienes conocimiento, que obviamente estás ahí para apoyar, para colaborar, Ujú. sin necesidad de perder ese, creo que es que ahí pasa mucho, que entramos en un vocabulario técnico que logra, como que se llega a perder la comunicación en sí, se logra como perder ese mensaje, tal vez cuando queremos comunicarnos de una forma tal vez demasiado técnica, casi que, bueno, en esta profesión y en una gran mayoría, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente. Entonces, pues eso, como la comunicación, digamos, trabajar eso es como bien importante. Creo yo que son como las habilidades, digamos, que, que más, o sea, que más hay que trabajar desde el trabajo social. Y bueno, eh, en muchas instituciones se pide como la cuestión de los informes, entonces eso es otra parte que hay que trabajar, digamos, porque dependiendo de la institución donde se trabaje u organización, sí se pide como mucho, que uno tenga muy desarrollado, perdón, ese sentido para hacer informes sociales. Entonces, sí, eso es complejo y hasta hay cursos y demás después de la carrera para seguir trabajando en eso. Ujú, ujú. En ese caso sí, ahí sí hay que utilizar el vocabulario técnico que... Ajá, exactamente. Porque muchas de las decisiones que se realizan, por ejemplo, en un juzgado, no sé, bueno, en los juzgados es como muy así, ¿verdad? Un juez muchas veces se basa solo en la opinión de lo que diga trabajo social y con eso se fue, y a partir de ahí tomó su decisión. Ujú. Entonces es importantísimo. Y también en otras áreas, la opinión de trabajo social es muy importante. Entonces por eso sí uno tiene que ser bien hábil como en el tema de la redacción y el informe social. Sí, ¿verdad? Qué interesante, Ray, ¿verdad? Todas estas habilidades en sí, ¿verdad? Como y esta capacidad para comunicar, ¿verdad? Y entre esas capacidades para comunicar, la parte para negociar, ¿verdad? Entender que tal vez como trabajo social según obviamente lo que yo he venido observando y demás, y te lleva mucho a tener que poner límites, a comunicarle tal vez a, qué sé yo, a una persona, tienen como, me imagino, eh, como esa experiencia de tener que comunicarle a una persona tal vez una noticia no tan positiva, qué sé yo, comunicarse con unos padres de familia que tal vez ustedes tienen que llevarse a sus hijos biológicos por alguna razón, Ujú. eh, ¿verdad? Entonces sí, obviamente tienen como que tener igual como esa empatía y tal como mencionabas anterior, como realmente la capacidad que se desarrolla en estas carreras también sociales a nivel no solamente teórico, sino práctico dentro de la formación, te faculta de cierta forma como para ir quitándote ciertas creencias, ciertos estigmas o paradigmas previamente concebidos que te puedan nublar la posibilidad de poder ver a la otra persona con la que estás trabajando o atendiendo o dándole un servicio con la menor cantidad de prejuicios posibles y con la menor cantidad de aspectos que te puedan cegar para no poder escuchar, que creo que eso es una de las principales, creo yo, características que Ujú. como profesionales en el área social sí o sí tenemos que ir desarrollando. Ujú. Claro, como es cierto, como la cuestión de la empatía es súper importante, ¿verdad? Y también es peligroso a veces, porque, bueno, por lo menos yo hace poco hablaba con la coordinadora de la oficina donde yo trabajo, que es mi jefa, y yo le decía yo que a mí me da como mucho miedo la parte atencional, por ejemplo, porque a veces nos pasamos de esa parte empática, digamos, entonces nos vinculamos hasta emocionalmente con la persona que tenemos al frente y a veces eso no es tan bueno como para el desarrollo del trabajo profesional y esa es una de las
no sé si es una debilidad o es una fortaleza o qué, ¿verdad? Pero Sí, es algo que hay que trabajar porque a veces en nuestro trabajo eh, no nos sirve tanto o tenemos como más bien tener que hacer como alejarnos un poco, ¿verdad? De la situación para poder desarrollar bien nuestro trabajo. Entonces ujú. es todo un tema, es complejo y lo conversaba también con ella porque lastimosamente no solo a las trabajadoras sociales, sino a las profesionales pues en estas áreas, les pasa que se ven afectadas, muy afectadas a veces emocionalmente, ¿verdad? Y eso lleva repercusiones a su salud emocional y su salud mental, y a veces repercusiones muy importantes. Entonces, creo que también una tiene que saber cuándo o detectar cuándo se está involucrando mucho en una situación y poder alejarse. Totalmente, ¿verdad? Creo que es algo que pasa también muchísimo, ¿verdad? En esta área cuando se trabaja de cierta forma dando un apoyo a otro ser humano. Y creo que trabajo social en una de sus bases, ¿verdad? Siempre ha sido eso, como tal vez ayudar o colaborar o trabajar con la persona que tiene tal vez menos beneficios, ¿verdad? Mm, De alguna u otra manera. Entonces esto te hace como enfrentarte a mucho tipo de historias y de situaciones o circunstancias que si no estás como bien trabajado internamente a nivel emocional y demás, bueno, y aunque estés trabajado internamente, yo sé que siempre te termina afectando, pero, pero sí es también ser muy consciente que en trabajo social te enfrenta a este tipo de situaciones conflictivas con diversas personas, desde violencia familiar, te enfrenta también, pues, obviamente, a observar una situación económica tal vez deplorable, tal vez en X o Y zonas del país, ¿verdad? Y ver cómo viven tal vez esas personas, cómo eso le está afectando en todas sus áreas, ¿verdad? A ese ser humano. Entonces es inevitable no verse afectado de alguna u otra forma con este tipo tal vez de situaciones. Y tal vez hablando de eso, Ray, y que me estabas hablando también un poco sobre tu trabajo, contanos a dónde trabajas y si me puedes contar también cuál es como tu día a día, qué hace una trabajadora social en este caso, en tu caso, en tu trabajo. ok. Bueno, yo trabajo en el PANI, en el Patronato Nacional de la Infancia. Yo soy, bueno, soy trabajadora social, ¿verdad? Pero mi puesto se llama promoción social. Esto es la promoción de derechos de personas menores de edad. Entonces, no Mm, trabajo directamente con casos, digamos, como se trabaja generalmente en el PANI, que se trabaja más que todo con casos de atención, que se atienden situaciones violatorias de derechos, ¿verdad? Donde vemos chicos que son, no sé, agredidos físicamente, emocionalmente, testigos de violencia doméstica o muchas situaciones, ¿verdad? Yo no trabajo directamente atendiendo estos casos, mis compañeras trabajadoras sociales sí, sino que yo trabajo más en la parte de la promoción de los derechos, digamos, de ver cómo hacemos para que la gente sepa que tiene o que los chicos y las chicas tienen acceso a estos derechos y también promoviendo el derecho a la participación, o sea, tratando de que las personas menores de edad tengan voz en sus comunidades. Entonces trabajo mucho también con personas de la comunidad directamente, digamos, con líderes y lideresas comunales, y también en coordinación con otras instituciones de los cantones. ujú, ujú. Entonces, digamos, por así decirlo, vos te levantás un día, bueno, no sé, me acuerdo que estabas trabajando no sé si era en Escazú o en Alajuelita, en alguna de esas zonas. Te levantás ese día, te vas para a Escazú, te vas para Alajuelita, y qué llegas a hacer? Obviamente tenés un plan previamente establecido. Contame un poco así, como esas cosas tal vez bien Sí, comunes, tal vez ok, en tu día a ok. día. Digamos, una de las cosas que tengo en el día a día, o que bueno, tenía previo al COVID, pero bueno, Ujú. igual ahí fue un poquito diferente. Es, por ejemplo, las academias de crianza o escuelas para padres también, que se llaman así.
Entonces son espacios muy bonitos porque se trabajan con papás, mamás o personas encargadas sobre, digamos, nos repensamos un poco el cómo y cómo es la crianza de los chicos y las chicas, ¿verdad? Son papás y mamás que tal vez están en este espacio porque lo refirieron del PANI por casos que tienen ahí, o personas que simplemente quieren asistir, o bueno, también pueden ser como el juzgado de familia o así. Entonces, eso es un caso muy bonito porque, vamos a ver, por ejemplo, del PANI, todos lo sabrán que se tiene como no muy buenas referencias a veces, ¿verdad? La gente considera que, bueno, considera muchas cosas que no son tan positivas y cuando los papás y las mamás llegan ahí, vienen como muchas veces como con esa actitud pesada, como de qué pereza, yo no debería estar aquí, yo sí sé cómo ser mamá, yo sé cómo ser papá, ¿verdad? Y conforme van pasando y se les van dando como todas las recomendaciones y ellos también van haciéndose recomendaciones unos a otros, ¿verdad? Porque son espacios participativos, socioeducativos. Ujú, ujú. Entonces, pues la gente va cambiando y sesión a sesión, la gente como que se va empoderando y va diciendo, mira, sí, y va cambiando como la visión de su vida y también la visión que tienen con respecto a las personas menores de edad, ¿verdad? Pues dado que vivimos en un mundo súper adultocéntrico, eh, entonces, eso es como uno de los espacios, perdón, que tenemos, que es muy lindo. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con la gente así como directamente en talleres. Este, Otra de las cosas es que trabajamos con consejos participativos, que esos son grupos de personas menores de edad, específicamente adolescentes. Entonces, con los adolescentes se trabaja como toda esta cuestión de la formación política, pero no política como para ser político, sino Ujú, como ujú. político como para, política como para entenderse en el mundo y también como el hecho de que ellos pueden participar y tener opinión. Entonces, esto también es lindísimo porque uno ve como el crecimiento que ellos van teniendo y hasta su lenguaje, ¿verdad? Ujú. Entonces nos cambia como la perspectiva de que, o al menos a mí, me pasó que a veces pensaba que los adolescentes, que qué pereza, que son muy difíciles y, ¿verdad? Y conforme yo me acerqué a la población y vi que en realidad son súper interesantes, que tienen ideas Totalmente. chistmas y que hay veces que sí son como niños, ¿verdad? Y se comportan como chicos y un pronto a otro, a la frase siguiente, son una persona adulta súper interesante. Entonces, me gusta mucho también trabajar con esta población. Qué Creo lindo, que ¿verdad? Qué lindo que es el adolescente, sí. sí. La persona adolescente también yo he tenido como ese acercamiento y es como todo esto, ¿verdad? Es como un alma súper interesante donde tenés como diversas formas de verlo actuar y si te encontrás una persona así súper seria, ¿verdad? Y como un vocabulario súper extenso y de pronto también con una fragilidad también, una vulnerabilidad que todo humano tiene, pero que a veces a esa edad como que se entiende como a tapar o como un caparazón a cubrir también. Y no sé, a mí se me hace bien interesante la persona adolescente. Creo que a mí me pasó muchísimo que yo estaba trabajando con adolescentes y yo todavía era uno también. Mm. Entonces, no sé, creo que tiene una energía bien linda y se le puede aprender muchísimo. Y qué interesante en la parte de trabajo social, como ustedes también, me parece como que en esa formación trabajan mucho en pro, ¿verdad? Del adolescente, de la niñez, tienen que conocer también como en cierta, o sea, todos deberíamos de conocer la ley, pero el trabajador social o la persona trabajadora social tiene que tener como muy en claro eh, estos parámetros que cubren y protegen al adolescente y a la niñez. Sí, como el código de la niñez y la adolescencia, sí. Sí, pues sí, digamos, hay que conocerlos y pues también cuando uno las empieza a conocer y se da cuenta de todos los derechos que son realmente violentados por la sociedad, incluso, digamos, ahorita es como un tema el hecho de, ay, que lo voy a meter, perdón, pero como el hecho de tener los parques cerrados.
O sea, es Ajá. una cuestión que yo desde que trabajo con niñez y adolescencia me indigna y cada vez que lo veo me indigna más porque, por ejemplo, una pasa por ahí, por un bar y ahí está la gente sentada a la par hablándose y sabemos que no pertenecen a la misma casa y ahí están, pero un parque está cerrado, entonces una dice, pero ¿qué es esto, verdad? O sea, eso es como un ejemplo y entonces creo que a la persona que estudie trabajo social le va a pasar que dependiendo de la institución en que trabaje o el campo en que trabaje, una pues se indigna de las cosas que le pasan a su población, ¿verdad? No sé, si trabajas con personas que están en las cárceles, o si trabajas con mujeres, o si trabajas, dependiendo, ¿verdad? De donde uno trabaje, una empieza como a ver su realidad y a ver, ay, mira, sí, esto no debería ser así, esto debería cambiar, esto aquí, esto allá. Creo que es algo que nos pasa. Y a mí ahorita me pasa con la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Una vez, de verdad, pues todas esas cosas que no se cumplen, todo lo que la sociedad debería de ofrecerles y no lo hace. Ujú, ujú. Los espacios de verdad tan adultocéntricos que son, como, y pues se supone, por ejemplo, que las calles deberían ser, de estar habilitadas para los chicos y las chicas, digamos, y en realidad vemos que no es así. Ujú. Entonces, pues sí, son como esas cosas que uno empieza a cambiar. O sea, definitivamente cuando uno estudia trabajo social y tal vez muchas otras profesiones, pero me recuerdo mucho en un curso que decía que trabajo social es como el Principito, cuando hay una frase que dice que solo que la verdad, o bueno, no sé, es invisible a los ojos, ¿verdad? Y que Lo esencial. lo esencial es invisible a los ojos, ajá. Y creo que eso pasa con trabajo social, cuando vos empezás a estudiar eso, definitivamente se vuelve una como muy sensible a las necesidades de los demás. Ujú, Y ujú, conforme ujú. uno va pasando por los diferentes campos, también se va sensibilizando con diferentes poblaciones y eso se queda, digamos, eso se queda como una por el resto de su vida. Ujú, ujú, Eh, ujú. y, Total. y creo que es importante como que ahora hablamos sobre el ser sensible o alejarse o así, creo que es importante también como el hecho de que a pesar de que a veces duele y que a pesar de que, ¿verdad?, que nos afecta, como también no endurecerse a esas cosas, ¿verdad? Porque también pasa, también nos pasa como a estas profesiones que vemos personas que ya, digamos, que han pasado por tanto, tal vez que se endurecen y ya como que no les importa y actúan como máquinas. Se siente un montón, eso se siente un montón cuando tal vez la persona que ya está involucrada en ese sistema y que tal vez está atendiendo varias personas que van sufriendo y que trabajan como muy ligado también como al sufrimiento en sí de lo social o de las personas que se involucran en el ambiente donde la persona se desenvuelve. Creo que sí se siente mucho cuando una persona está desconectada Mm. de, de esas sensaciones de sufrimiento, ¿verdad? O de lo que se pueda vivir. Sí, Ujú. exacto, y eso creo que es lo más triste que nos puede pasar como profesionales, porque, bueno, no digo que no haya vuelta atrás, ¿verdad? Pero, cuando ya nos pasa eso, es terrible tanto como para la persona que lo vive como para las personas que atienden, ¿verdad? O para las personas para las que trabaja. Sí, sí, y yo creo que obviamente tal vez para esto creo que es como a un límite, porque yo creo que hay un momento donde tal vez a uno sí le empieza afectando todo de Ujú, alguna u otra manera y luego poco a poco obviamente vas entendiendo que bueno, ya estas circunstancias las he observado de alguna u otra manera y creo que se pueden manejar, se puede acompañar acá y sí te siguen afectando, pero tal vez no tan fuerte, ¿verdad? No tan intenso, pero creo que es una buena señal para ya, para determinar, hacer un alto y decir, suave, algo está pasando acá eh, porque que yo esté pasando ahí, qué sé yo, atendiendo o esté trabajando con esta población, si yo sentirme tal vez conectado de alguna u otra forma, es como estar haciendo como ese análisis constante, ok, bueno, algo está pasando acá, tengo que buscar la forma de reconectarme ujú. con esto que estoy haciendo y con la gente que es por la cual existe mi trabajo. Sí, tenía una conocida que ya era una señora profesional en trabajo social y decía que cuando eso le pasaba a uno, lo, bueno, a una, lo mejor era cambiar de espacio de trabajo,
Entonces, pues sí pasa. Eso es una de las cuestiones que pasan mucho con la profesión y es que están cambiando constantemente el lugar de trabajo. Pero entonces yo creo que es por eso, porque tal vez llega un punto en el que uno dice, bueno, ya, aquí ya mejor cambio porque o lo que estoy viendo me afecta mucho o lo que estoy viendo no me afecta nada. Entonces, mejor me dedico a otra cosa. Entonces es Total. algo que se ve como muy seguido, como que la profesional anda, bueno, andamos ahí como por todo lado cambiando. Y bueno, y relacionado a eso también, Ray, ¿cuáles son esas áreas donde trabaja la persona trabajadora social? A dónde se pueden encontrar? Primero ya, yo sé que obviamente hay algunos que no son tan comunes, que fijo hay trabajadoras sociales, pero primero tal vez empecemos de los tal vez más comunes y hasta que son casi que obligatorios por ley que se encuentre una persona trabajadora social trabajando. Ok, bueno, tal vez lo más común es en el IMES, ¿verdad? Pues ahí como con toda la cuestión de los estudios socioeconómicos. En la caja tiene que haber trabajadores sociales, si no me equivoco, en cada clínica. Perdón, Ray, nada más para tal vez aclarar, ¿verdad? Estudios socioeconómicos es un análisis que se le hace tal vez a las personas para, para poder determinar si necesitan alguna ayuda a nivel socioeconómico, ¿verdad? Es un estudio muy integral que se les hace. Ujú, sí, exactamente. Después, como les decía ahorita, en el Poder Judicial también trabajan como toda esta parte del peritazgo social, ¿verdad? Ante situaciones de violencia o así. Entonces ellas están ahí, eh, Perdona, ¿qué es eso? ¿Qué es peritazgo social? digamos, como cuando pasan situaciones de violencia. Entonces ellas se encargan de analizar que efectivamente la situación sea así, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Todo eso. Entonces es como algo así como lo que hacen en CSI, pero por decirlo así, social. Ok, sí, la persona. Examinar bien que toda esa situación esté pasando, quién está afectando, ¿verdad? Y todo. Ujú, ahí le toca conversar con quien le toque conversar para poder armar la historia tal vez de la situación, más que Ah, todo para poder entender los vínculos, tal vez exactamente. familiares o personales. Ujú. Exactamente. Bueno, después, bueno, el sector educativo, bueno, que ahorita lo conversábamos, en lo que son eh, las escuelas de atención prioritaria. Ujú. Entonces son escuelas, no estamos en todas las escuelas, estamos solo en esas, que son las escuelas que se encuentran en cantores prioritarios también. Entonces, que se presentan muchas situaciones de pobreza extrema, de pobreza, situaciones de violencia. Entonces, por ahí estamos también, trabajamos en las Right. áreas técnicas. No, Sí, perdón. pero no, 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 sí que estás todavía en la parte educativa de que hoy ya ibas a pasar de áreas que quería recordar algo bien lindo que Sí, sí. vivíamos en esa parte. Puedes recordarlo con todo gusto. No, que ahora que hablabas, ¿verdad? En la parte educativa, que fue donde estuvimos trabajando un tiempo, que y recordar una de las formas tal vez en las que trabajábamos y era, me recuerdo algo que estuvimos trabajando para poder identificar casos de violencia, que fue bien bonito, la verdad, de que era lo que era una técnica de clown. Ajá. Ray le había comentado que era una técnica utilizada mucho en la Segunda Guerra Mundial para trabajar con niños víctimas también de diversas situaciones o con personas en general y se trabajaba como poniendo una situación, ahí cualquier cosa, si la explicación, si me pierdo un poco en la explicación me ayudas ahí, Ray, pero era como poníamos a una persona, poníamos una situación expresada por medio de una obra de teatro, nos poníamos una nariz de payaso y luego de presentar una escena, luego que se presentaba la escena, se le da la opción a las personas que se encontraban en el público de que ingresaran a la obra de teatro y cambiaran la escena a su gusto y le dieran pues forma a la escena a su gusto, ¿verdad? Tratando igual como trabajando toda esta parte social y trabajando mucho también la situación tal vez específica que se estaba dando en ese momento. Y fue eso lo que llevamos a la escuela para trabajar esta parte de identificar casos de violencia
y fue una maravilla, ¿verdad? Me acuerdo todos los niños así, súper alegres e interesados para ver qué iba a pasar en la obra de teatro, y luego también ya cambiábamos y ellos se ponían la nariz. Tenemos fotos y todo, que no sé qué recordés de esa Sí, experiencia. ahorita me estoy recordando y me acuerdo que esa técnica es lindísima porque se trabaja en eso, como situaciones muy crudas, digamos, de violencia y de, bueno, de todo, pero bajo la figura como de un payaso, de un personaje chistoso, ¿verdad? Entonces se exageran estas situaciones y entonces causa risa, ¿verdad? Aunque sea la situación más difícil y más fea, pues a los chicos y también a los grandes les causa risa y es lindísimo porque entonces es eso mismo, digamos, como tomar ese papel y tratar de cambiarlo. Sí, claro que me acuerdo de eso. Ese taller fue lindísimo, sí. Sí, 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 la verdad que lo disfrutamos muchísimo, lo trabajamos ahí con nuestro compañero Edwin, también de bibliotecología, que se involucró un montón también en este tipo de trabajos, y son ciertas formas también de impacto, ¿verdad? Que tienen este tipo de profesionales en estas áreas, y son algunas de las cosas que podrían llegar a ser si se trabaja de esta línea, igual trabajo social, orientación, hay también psicólogos, psicólogas trabajando en esa línea, pero bueno, Ujú. seguimos en esa de las áreas. Ibas por la parte También, educativa. Ujú. sí, bueno, en la parte educativa y en las universidades, también hay pues trabajo social en todas las partes, digamos, de becas. Son básicamente trabajadoras sociales las que se encargan de, pues, del otorgamiento de las becas. Ujú. También ahorita que hablamos de todo esto del sector cultura, también hay trabajadoras sociales trabajando en el Ministerio de Cultura, también en el MINAE, también en las municipalidades hay trabajadores sociales. Entonces yo creo que andamos como por todo lado, así a veces donde uno menos piensa, hay una trabajadora social pues ahí. Ujú, ujú. Y el sector salud, ¿verdad? Que yo creo que también es uno de Sí, los... la salud es importantísimo. Ujú, ujú, ujú. En el sector salud, ¿tenés una noción de cuál es la función o cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen ahí? Sí, en el sector salud, creo que hay una trabajadora social por clínica, digamos, y hay trabajadoras sociales también en los hospitales. Ujú. Entonces, yo siempre digo trabajadoras sociales, como en femenino, pero es que somos la mayoría, es Tal por vez eso. estamos hablando de personas trabajadoras sociales. Ajá, de personas trabajadoras sociales, exacto. Eh, digamos, en las clínicas más que todo es como por referencias que hacen los médicos muchas veces, porque ven alguna situación, digamos, al paciente le cuenta como que, bueno, tengo aquí y allá, pero tengo una dolencia, pero es que además de eso, soy una adulta mayor y vivo sola, entonces, bueno, se pasa a trabajo social. Y a partir de ahí, trabajo social hace como todas las coordinaciones, porque está viviendo sola, qué apoyo requiere, se refiere aquí o allá, y así, ¿verdad? Entonces, más que todo es eso, como la coordinación entre la parte médica y la parte social, Ujú, es ujú. cuando se involucra el trabajo social y ya en los hospitales es como más delicadillo porque sí es muchas veces, digamos, por ejemplo, cuando se dejan personas adultas mayores que las dejan solas o que las dejan botadas, ¿verdad? Que eso se da mucho. Ellas también hacen como todas las coordinaciones por ahí. O cuando llega un caso de alguna agresión al hospital de niños también, ¿verdad? Se ve detrás de ahí que un chico o una chica llegó porque se quemó y le cayó una olla de agua caliente. Entonces, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí en esa casa? ¿Cuál es la dinámica? ¿Fue solo un accidente o es algo que es recurrente o es algo peligroso? Ujú. También Negligente. negligencia, ajá, también, y esto lo sé como por una experiencia personal, sé que muchas veces se encargan como de dar las noticias de que un paciente como que ya va a fallecer o así. Entonces ellas están ahí como para decirle al familiar como, vea esto y esto va a pasar, la persona va a fallecer, si puede donar órganos o no. También como que por ahí están en esas partes En de ese dar contacto. noticias. Ujú. En ese contacto también con la familia, ir como armando, en este caso también como la red familiar que pueda apoyar, por ejemplo, ya sea este señor o esta persona mayor de edad que dejaron ahí, entonces tiene que empezar a averiguar cuál es la red, quién lo acompaña, qué personas puede tener ahí,
¿verdad? Me imagino que esa es como a lo que te referías. Sí, sí, Ujú, ujú, exacto. Entonces, por ahí es como lo que se hace en el sector. Sí, es muy importante el gremio, es muy grande en el sector salud. Es ujú, bastante. ujú. Y Ray, hablando de todo esto de las experiencias y demás también que tal vez has vivido ya en tu profesión, ¿podrías contarme una experiencia que sentís que te haya marcado dentro de tu caminar? Como que decís, uy, esto cómo marcó, ya sea, DC, a nivel personal, profesional. Ujú. Este, bueno, vamos a ver, tal vez ahora que les comentaba sobre las academias de crianza, entonces voy a contarles una de estas experiencias. Esto fue un grupo que tuve empezando a trabajar en el PANI en el 2018. Eh, Era un grupo muy pequeñito, digamos, generalmente trabajamos como con 20 personas en estos grupos socioeducativos que les contaba, pero este grupo yo no sé por qué quedó muy pequeño y eran 5, nada más, eran 5 personas. Y entonces recuerdo que había una de las señoras que llegaba muy enojada, así, llegaba realmente enojada y se sentaba y estaba así enojada y con los brazos cruzados y con esta actitud, ¿verdad? Que tiene una persona enojada. Eran padres de familia Ajá, eran padres de y familia, madres. padres y madres, ajá. Y entonces yo decía, hijo de puña, ¿verdad? Y tras de todo, y como que el resto del grupo no estaba como muy feliz tampoco, entonces era como, bueno, vamos. Y yo estaba sola, porque a veces estoy con una compañera, pero en ese caso estaba sola, entonces recuerdo que para la segunda sesión, ella pues estaba con esa actitud enojada y entonces lo dijo así y explotó. Dijo, la verdad es que yo estoy muy enojada con todo el mundo, con el pánico, no sé quién. Bueno, con usted no, me dice, ¿verdad? Con usted no estoy enojada, pero sí, porque es que yo no tengo por qué estar aquí, no sé qué, yo no soy la culpable. Y tenía razón, ¿verdad? La señora pues hasta cierto punto no era la culpable de su situación, sino todo su contexto. Y me acuerdo que yo la escuchaba y la entendía y después de ese día todo cambió, digamos, fue como que ella necesitaba como ese espacio y todo cambió. Entonces la última sesión de este grupo tan pequeño, ¿verdad? Ella estaba llorando porque ya se había terminado el grupo. Entonces fue como muy lindo, ¿verdad? Como ver toda esa evolución y llegar hasta ahí y, y como sentir en serio que, bueno, que al final de cuentas sí, como que sí le gustó y sí lo aprovechó y demás. Entonces creo que por lo menos de la institución en la que trabajo ahorita ha sido como de las experiencias más bonitas. Ujú. Otra también similar que tengo, perdón que, que lo diga así, que me acabo de acordar, es que igual, empezando como con esos talleres, yo siempre estaba, bueno, al principio estaba como muy nerviosa porque no sabía cómo hacer y también me preguntaba a mí misma, ¿será que sirve de algo? ¿Será que esto que yo estoy haciendo y estos talleres que estoy impartiendo sirven? O sea, a alguien le sirve, ¿verdad? Entonces también tenía el caso de una señora, pero ella no estaba enojada, sino que era así como agresiva, ¿verdad? Esto era un taller, pero en una escuela que lo estaba dando. Y recuerdo que el primer día, como que ella me interpelaba y me decía como, o sea, me cuestionaba todo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, y Te seguro confrontaba también. Ujú. me confrontaba, ajá, entonces yo decía, no, seguro la segunda sesión no vuelve. Y ahí está la segunda sesión, y ahí está la tercera sesión, y ella sí siempre con la misma actitud así, fea, 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 ¿verdad? Y Ajá. seria, y todo el tiempo así seria, enojada, cruzada de brazos y todo. Y yo dije, bueno, y la última sesión, de ahí sí, no llegó. Y dije, bueno, la última sesión no llegó, está bien. Y después, un día estaba yo en la oficina y en eso me dicen, la buscan, una de las señoras a las que usted le dio el taller. Y había una señora que hablaba mucho. Entonces y yo dije, seguro es esa señora que vino para terminar de conversar algo. Y cuando yo salí me sorprendí mucho porque era esa señora enojada. Y yo dije, ay, seguro viene a decir que no sé qué, ¿verdad? Seguro me viene a quitarlo. Y yo así con Ajá. miedo y le digo yo, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Pase. Y entonces ya se sentó y me contó toda una historia
que ella, cuando iba a los talleres, estaba pasando una situación de violencia doméstica. Entonces, que con las cosas que yo les transmitía sobre la violencia hacia los chicos, eh, ella se sentía muy enojada porque ella, de hecho, me dijo a mí como, a mí me pegaron cuando yo era pequeñita y véame, aquí estoy, no me ha pasado nada, yo no estoy traumada como por esas cosas que usted dice. Y yo le había dicho como, sí, claro, yo sé que usted no está traumada, ¿verdad? Pero al final de cuentas vivimos tal vez en situaciones de violencia con nuestras parejas y así, pero yo lo dije como muy general, jamás yo sabía que ella estaba pasando por algo así. Entonces me comentó eso, que ella en esos talleres estaba pasando por una situación de violencia doméstica y que por eso le dolía tanto como las cosas que yo le decía, digamos, o las cosas que yo les decía al grupo. Y Ujú. que ella, a raíz de todo eso, terminó su relación de violencia y que le fue muy difícil y que el día que no llegó al taller fue porque se había ido de la casa y había puesto una denuncia y todo lo demás. Guau. Entonces sí, fue como súper interesante y fue como la vida diciéndome, como ahí, no, sí sirve lo que uno hace, ¿verdad? Y sí sirve porque este día aquí está como el resultado. Entonces creo que también ha sido como una de las experiencias que esas dos experiencias como las que más me han marcado. Ujú. Qué linda, de verdad. Qué linda, Ray, porque sí, definitivamente yo creo que también de nuevo algo, creo que es porque también nos une un poco, también nuestras profesiones y me siento muy identificado con lo que mencionas, eh, porque sí, definitivamente, aunque uno diga que no, internamente o transversalmente sí existe como una sensación de que obviamente quiero servir o quiero colaborar o quiero tal vez ayudar con algo y, y para eso se hace el trabajo que uno hace y, y el no verlo como no se puede observar al momento, ¿verdad? Como eso no es un trabajo que se ve así como que, oh, bueno, hoy vine, trabajé con vos y ya mañana es otro, sino que es un trabajo que se ve a largo plazo, más si tal vez trabajas con adolescentes, en ese momento tal vez el adolescente, y a todos tal vez nos ha pasado como adolescentes, tal vez en ese momento se acercó un profesor o una persona en específico que nos dijo algo que tal vez en ese momento no lo entendimos y lo entendemos o pasa por nosotros hasta después en algún otro momento de nuestra vida. Y es ahí donde uno dice, qué esencial tal vez fue ese momento, ¿verdad? Y yo creo que en esta labor pasa mucho eso, pasa mucho de, ok, es de ser paciente, de dar lo que uno puede dar y saber que si uno lo está dando de corazón, si uno está realmente pues tratando de estar bien actualizado y si uno realmente está haciendo esto porque de cierta forma te apasiona y amas lo que haces, eso se percibe, se siente y de alguna u otra forma siempre va a transformar al otro o la otra persona. Sí, exacto, comparto mucho eso que estás diciendo y creo que es importante porque en las profesiones y más en trabajo social se da, a veces la burocracia es demasiado amplia, ¿verdad? Y la parte administrativa también. Entonces, como no dejarnos absorber por eso y creer en ese proceso, digamos, en ese proceso que estamos viviendo con las personas, digamos, como no olvidar que eso existe y que esas cosas bonitas siempre van a haber, digamos, siempre hay motivaciones en la profesión, eso es lo que yo digo, siempre hay luces y hay personas que hijo de puña, se empunchan y cambian su realidad, logran salir adelante, ¿verdad? Que utilizan pues esa resiliencia y se logran transformar, a como hay Ujú. personas que no, pero yo creo que una siempre tiene que creer en que va a pasar, digamos, y en que la persona lo va a lograr y va a salir, y de ahí, y a veces se lleva uno sorpresas así, bien interesantes, bien bonitas. Totalmente, te sigo completamente con eso. Eh, Ray, tal vez me gustaría saber como, yo creo que esta pregunta tal vez se relaciona un poco con algunas que ya hemos venido conversando, pero va mucho y va muy dirigido tal vez a esas personas que se encuentran tal vez en este momento, en ese transcurso, estudiando dentro de la carrera y demás, eh, y que tal vez, no sé si te pasó, pero cuando uno termina de estudiar y empieza a trabajar, tal vez uno empieza a darse esta respuesta, uy, cómo me hubiera gustado haber sabido esto un poquito antes de empezar de ya a trabajar. ¿Qué crees vos que te hubiera gustado saber?
o que te hubieran dicho durante tu formación de la carrera que te hubiera servido en tu labor? No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí, digamos, creo que es que cuando uno estudia en la universidad, pues hay muchísimos vacíos, muchos, ¿verdad? Este, lastimosamente, y si la universidad pues no nos puede dar todo, sería como imposible. Vieras Ujú. que eso va a depender mucho de la institución donde uno vaya, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el IMAS, y en el IMA se veía como mucho como la parte de estudios socioeconómicos y demás, que era lo que vos ahorita explicabas, y, y entonces, y no sé, tal vez eh, le hubiera gustado a uno conocer más a fondo ese instrumento, que tal vez una por los cursos que llevo y todo no los conoció y otros compañeros sí, ¿verdad? Entonces llegaba una así como, ¿verdad? Como en desconocido y pues a jalarse tortas, ¿verdad? Pero en el sentido de que, pues así jalándose tortas es como al final se termina como conociendo. ¿Cuál Pero instrumento, Rey? es un instrumento que es el que utiliza Limas, es que ahorita no recuerdo cómo se llama, donde viene como toda la información de la persona. Entonces, pues ahí se va anotando como todo y este es como el instrumento base para tener el registro de todas las familias. Pero creo que es que va a depender tanto, digamos, por ejemplo, ahorita que yo trabajo en el PAN y que trabajo con comunidades y con proyectos, yo digo, me hubiese gustado tanto saber más de cómo se gestiona un proyecto, de la parte financiera, de todo eso, pero eso va a depender, como te digo, de nuevo, de donde una vaya, ¿verdad? Ujú. Donde una vaya definitivamente va a tener que aplicarse y estudiar demás y encontrarse con algunas cosas que no sabía. Digamos, yo por ejemplo, ahorita que empecé a trabajar acá también, tuve que aprender bastante de Excel porque se maneja un montón, ¿verdad? Y de la Ujú. parte de la administración pública y de los gastos en el gobierno, pues, es algo que no, que ni siquiera sabía que como trabajadores sociales podíamos hacerlo y Ujú. que le huí muchísimo a las matemáticas y me vine a encontrar en ese trabajo con eso. Claro. Entonces, creo que va a depender mucho de donde una vaya. Ujú, ujú, ujú. Bueno, no, excelente. Ujú. Este, Dino, tal vez me gustaría que me contés como qué enseñanza, no sé, una o dos o tres si te salen, te ha dejado ser trabajadora social, Ok. o una, la que te nazca. La que más, vamos a ver. Este, bueno, creo que tal vez la más importante es que no las personas, sino que una como persona también siempre tiene la capacidad de aprender y de cambiar y de transformarse. Lo digo porque, como les comentaba al principio, yo en un inicio, pues era como muy tímida y me daba pánico hablar en público. Todavía los cursos de la universidad al final tenía a mi compañera que hablaba un montón y que era así súper extrovertida. Yo decía que salvada porque ella habla y yo hago las presentaciones, ¿verdad? Y conforme fui intentando Ajá, ajá. pues, a los trabajos y así, y decía, bueno, y aquí no hay quite, hay que hablar con la gente, hay que llamarla, hay que pedirle a veces también eh, cuentas, ¿verdad? Y era algo que yo pensaba que yo no podía hacer. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que sí, y lo fui logrando, y decía, mira, y no soy tan mala para esto, ¿verdad? Ujú, ujú. Y ahorita que creo que es, bueno, he pasado así como de trabajo individual a trabajo con grupos, con niños y ahora que ya pues trabajo con gente adulta y también con adolescentes, también le tenía pánico a trabajar con adolescentes, y decía, me va a comer bien, porque, ¿verdad? Porque ellos son así Se y no, alimentan del miedo. Así. sí, exacto. Y también me fui dando cuenta de que no, que sí podía y que sí lograba comunicarme con ellos y que todo bien, digamos, y que todo fluía. Entonces, creo que ha sido como una de las enseñanzas que me ha dejado.
eh, el saber pues que no sé, que la comunicación con la gente sí se puede y que nada más hay que como que quitarse ahí un poquillo el miedo, pero que se pueden lograr. Entonces con esto creo que eh, con la persona que estudie trabajo social le van a pasar como desafíos así, diferentes. Tal vez haya gente que sea muy expresiva y muy carga y bueno, eso ya va a ser algo que listo, ¿verdad? Pero tal vez se va a enfrentar, no sé, a un aparato burocrático, administrativo, que uno diga, con esta cosa no puedo, y Ujú, si va a poder, digamos, y uno ahí se va simplificando y va logrando las cosas. Entonces creo que ha sido una de las enseñanzas y también creo que otra enseñanza muy linda, y eso va a depender de donde uno trabaje, igual lo vuelvo a repetir, pero es el trabajo con niñez y adolescencia, que jamás en mi vida pensé que iba a trabajar con esta población y ahora me doy cuenta que es un trabajo que me encanta, que me gusta y que trato de seguir investigando siempre y de leer todo lo que pueda y después de tratar de transmitirle a los papás y a las mamás la importancia de la niñez, digamos, y de que necesitan ser cuidados y amados y protegidos. ujú, ujú. Entonces es algo que no pensé que me pueda importar tanto y que ahora pues me importa mucho, digamos, y que anda ahí como detrás de eso. Qué lindo, Ray, ¿verdad? Como obviamente las carreras o la profesión de alguna u otra forma, eh, a pesar de que nunca una profesión de nuevo va a poder definir o un objeto va a poder definir totalmente un sujeto, la profesión siempre es muy importante y forma muchas características que forman parte de nuestra identidad a partir de obviamente lo que hacemos y a partir obviamente también en este caso que tenés la oportunidad de hacer eh, o dedicarte a lo que estudiaste, ¿verdad? Y esto como obviamente uno crea un entorno y cómo ese entorno también lo transforma a uno Ah, de muchas maneras. Bueno, me parece una maravilla. Y bueno, Ray, ya como para ir cerrando, hay una pregunta que me gusta mucho porque yo sé que es también muy importante, obviamente, entender toda esta parte eh, tal vez más cualitativa de la profesión y me gustaría saber también un poco como la parte más cuantitativa también, ¿verdad? Que es como el salario. No quiero saber que me digas cuánto es que gana Raiza específicamente, porque eso puede variar por muchos factores, pero como un rango que tengas una noción, ¿verdad? Obviamente tratando de agarrar, y yo sé que, ojo, que también cada órgano institucional o organización donde vaya a trabajar va a cambiar esta parte como salarial, pero tal vez un rango de cuánto se puede iniciar ganando y como cuánto puede ser lo que se pueda llegar a ganar trabajando a nivel institucional una persona trabajadora social. ok, digamos, el salario base de una profesional, si no me equivoco, ahorita son 663,000. Creo que es como ¡Qué el salario. exactitud! Ajá, es que lo voy a hacer, entonces por eso lo tengo tan fresquito. Eso más que todo lo que se gana como en cualquier organización privada o, o sí, sí, digamos. Eh, Hay ONGs que a veces pasa que cuando se empiezan a trabajar, uno empieza a trabajar en ONGs que no pagan eso, digamos, pagan menos, o se paga por hora profesional y así, entonces, son cosas que suceden, ¿verdad? Y es inevitable que muchas veces agarramos experiencia pues trabajando en lugares así, y está Ujú. bien, y es bonito también, pero el salario debería ser ese. Y después en la institución pública se paga ahora ese porcentaje y se paga un 35%, si no me equivoco, en este momento de más. Entonces, creo que van siendo como unos 800,000 o algo así. Ujú. Sí. Ah, bueno, bueno. Y ya bueno, me imagino que ya ahí obviamente conforme van pasando los años y demás, de ya la persona puede ir ascendiendo un poco cada vez más a nivel salarial. Sí, más o menos, porque digamos, ahorita lo que pasa, por ejemplo, en la parte pública es que eso se vino como a cambiar, ¿verdad? Con esta administración del gobierno que Ujú. frenó un poco eso y las anualidades ahorita están pues
canceladas hasta el 2022. Ah, bueno, Entonces, claro, sí. no sabemos si van a continuar así o ya se va a seguir como con el tema de las anualidades. Esperaremos que ojalá se continúen porque pues el costo de la vida sube y los salarios quedan igual, ¿verdad? Ujú. Pero sí, en buena teoría se va subiendo un poco el salario año a año, pero ahorita Ray, no está pasando. ok, y Ray, ¿hay trabajadores sociales que trabajan a nivel independiente como trabajadores sociales? Sí, sigamos, trabajan haciendo estudios socioeconómicos, trabajan haciendo estudios de adopciones, muchos trabajadores sociales trabajan en esa parte, Ah, haciendo estudios de adopciones porque, eh, digamos, el PANI no los puede hacer, ¿verdad? Por lo mismo, porque no puede ser juez y parte. Entonces, muchas chicas se dedican a eso, también a impartir talleres, tipos, no sé, de informes sociales, diferentes talleres de crianza positiva y así, pero sí hay bastantes colegas que trabajan en la parte liberal. ah, qué interesante, qué interesante. Y bueno, Ray, ya como para ir cerrando, bueno, yo sé que igual que sos una persona que te gusta mucho la literatura y que bueno, generalmente cuando hablamos siempre me terminas recomendando algo, siempre me terminas recomendando un documental, una serie, una película, algún libro. Tal vez para las personas que estudian trabajo social o las personas y que prontamente tal vez les interese estudiar, ¿qué les recomendarías? ¿Le recomendarías algún documental, algún libro, algún podcast o algo que tal vez crees que pueda como incentivar más tal vez ese deseo tal vez por investigar o por involucrarse más con esta labor? Vamos a ver, este, hay una serie de documentales chidísimas que, si no me equivoco, son de la BBC, que sería, bueno, no sé, para mí fueron como súper importantes de ver, que se llaman Otro Mundo es Posible. Ujú. Entonces, si ojalá pudieran verlos, son, digamos, tratan de diferentes cosas, tanto desde la parte ambiental, desde la parte social, de niñez y adolescencia, de todos. Y yo creo que lo digo porque cuando uno estudia trabajo social, tiene que entender, no sé, como el comportamiento humano, digamos, y lo más general, para poder entender la persona que uno tiene sentada al frente. Entonces, creo que son documentales lindísimos que si pudieran ver y tener acceso a ellos, creo que están libres ahorita en YouTube. Ah, buenísimo. Entonces, es como, esa sería mi recomendación. De libros no sé, porque podría decirte así como un montón, pero creo que esos Nada. documentales. Ujú. Bueno, Ray, más bien muchísimas gracias. Agradecerte por tu tiempo. Creo que el trabajo social es una profesión hermosa, ¿verdad? Creo que juegan un rol sumamente importante, ¿verdad? Y como lo vimos durante el podcast, involucrando la parte, pues obviamente la parte social, involucrando obviamente toda la situación particular que pueda vivir una población en una sociedad y cómo va esa relación o ese apoyo que también pueda brindar el Estado, ligar con el Estado, a levantar la voz también de cierta manera, me imagino, eh, por parte de esta población. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos contaste. Y nada, un gusto. No sé si querés dar ahí unas palabras de cierre. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. La verdad que, no sé, como me siento con con mucha emoción, digamos, de haber participado en este espacio y felicitarte también, porque sé que es algo, o sea, no sé, me parece algo muy chido como esto de transmitirle a las demás personas sobre las diferentes profesiones, vocaciones y todo lo demás. Entonces, que ojalá que siga creciendo mucho, muchos éxitos. Muchísimas gracias, Ray. Bueno, eso fue Invoca Podcast. Nos vemos pronto en otro capítulo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este podcast es una creación de Invoca Costa Rica.
un instituto de orientación vocacional que acompaña a las personas en su proceso de elección de carrera o replanteamiento de proyecto de vida. Síguenos en nuestras redes sociales como InvocaCR para más información. Nos vemos.